Antes que nada decir que el análisis de redes, teoría de redes, gestión de redes, son etiquetas bastante confusas que se utilizan de manera poco rigurosa. Entonces aquí se pueden incluir desde grandes metáforas sobre cómo se está convirtiendo la sociedad en una red, las obras de Castells, metodologías muy concretas, herramientas muy concretas, teorías antropológicas. Entonces es un campo muy confuso, en donde entran pues muchas trayectorias teóricas posibles. No nos va a dar tiempo a clarificar conceptos, pero sí que podríamos hacer una visión general diciendo que el análisis de redes, de estar vinculado con alguien, está vinculado con la teoría estructural, con el estructuralismo. Luego ha tenido desarrollos muy propios, pero se puso de moda en los años 60 vinculado al estructuralismo. Pero eso sería decir poco, porque si algo caracteriza a la teoría de redes es que es una teoría de rango medio. Se utiliza sobre todo para describir, no es una alta teoría, no es un gran paradigma que cambie la manera de ver la realidad. Es una teoría de rango medio y en ese sentido es compatible con muchos paradigmas, que también creo que es una de las cosas que nos puede aportar bastante utilidad a los que trabajamos en un campo tan transversal. ¿Estamos sentados? Hola, Cipriano. Y en ese sentido, también es una teoría en que hay una difícil articulación entre lo que son las herramientas y las teorías. Os pongo estos dibujitos primero porque da bastante valor estético a la presentación, pero sobre todo porque este es el output clásico de toda la teoría de redes. La teoría de redes lo que hace es coger datos y hacer nuestras representaciones y convertirlas en indicadores. En ese sentido es una herramienta. Es una herramienta y es compatible con muchas hipótesis y muchos planteamientos teóricos. Hay desarrollos marxistas de la teoría de redes, hay desarrollos estructuralistas, desarrollos interaccionistas simbólicos. La antropología lo ha utilizado mucho. Por eso, aunque aquí quizá vamos a hablar más de la herramienta, la sensación es que no está muy bien casada los diferentes usos teóricos y los diferentes usos metodológicos de esta teoría. Como herramienta, pues sirve básicamente para elaborar representaciones y después para elaborar indicadores. Yo no voy a explicar esto primero porque no lo sé, es Cristina Durlan la que es experta en esta materia, pero indicadores clásicos del análisis de redes son los índices de densidad, de centralidad, de cercanía, y luego a partir de aquí pues índices compuestos que lo que hacen es coger una red como por ejemplo la de cooperación científica o de coautorías bibliométricas. Entonces te hace una red de cooperación científica entre España y Portugal, entre Brasil y otros países de Latinoamérica, y luego sacar indicadores que resumen las zonas de más densidad, los nodos, las posiciones centrales. Sin entrar mucho en ello, pero por si a alguno le resultase sugerente, tenéis que saber que todo esto lógicamente está muy basado en desarrollos informáticos. Hay algunos programas que son de libre acceso, como Finet y Falle, y luego hay otros pues, más sofisticados, pero también bastante más caros. No son demasiado intuitivos en un principio, pero cuando les coges la dinámica, pues son bastante potentes para el análisis. Y todo ello tiene un desarrollo en matemáticas que yo aquí sí que solo lo digo por cultura general porque no tengo formación, pero que está fundamentado en la teoría de grafos y la topología. Eso es un poco el marco general. Lo he dicho en 3 minutos, así que tampoco ha quedado muy claro, pero vamos a centrarnos en lo que nos une aquí a todos, que es un poquito el interés por los aspectos de ciencia, tecnología y sociedad. Y lo que nos aportaba Cristina, aunque hoy no ha podido venir, son reflexiones sobre campos de aplicación. Los campos que en el momento actual más tratados por esta red han sido, por este tipo de análisis, son los estudios de cooperación científica y básicamente los estudios de coautoría. Supongo que todos estéis habituados, es analizar cómo cooperan los científicos entre sí, qué redes se forman, si esas redes integran disciplinas de un tipo o de otro, si esas redes integran países de un tipo o de otro. La coautoría, sobre todo por la facilidad que tenemos de obtener datos, es el tipo de estudios más frecuente. También hay de cooperación en proyectos,
Es el más frecuente porque es el más fácil de obtener datos. También hay mucho en redes de innovación, por el interés económico que tiene y por el importante papel que tiene la cooperación entre empresa y universidad, entre empresa y centros tecnológicos. Pues hay muchos estudios de cómo funcionan las redes de cooperación, de intercambio, de transferencia. Esos serían los tres núcleos. Y de hecho en las revistas de economía de la innovación pues hay muchos estudios de análisis de redes. ¿Cuáles son los que proponemos y en los que se está centrando Cristina Roland para también hacer su tesis doctoral? Pues por ejemplo, la participación en ciencia y tecnología. La participación la tratamos en muchas ocasiones desde un punto de vista normativo o desde un punto de vista de espacios de participación, pero sí que quizás es necesario un análisis más sociológico. Primero, para estudiar las redes preexistentes. Si yo quiero generar una participación pública, un debate de cualquier naturaleza, con cualquiera de las formas de participación, conviene conocer las redes preexistentes, porque hay que recordar que no solemos participar como ciudadanos aisladamente, sino que participamos como grupos. Somos representantes de grupos que son los que generan las dinámicas de movilización. Entonces, todo lo que es hacer estudios de redes preexistentes, redes de organizaciones no lucrativas, de grupos de presión, de stakeholders, pues nos ayuda a diseñar dinámicas de participación con potencial de éxito. Luego, las redes de participación en sí misma pues se pueden modelizar, se pueden representar, se pueden ver a quiénes estamos excluyendo en una dinámica participativa y a quiénes estamos integrando. Y para acabar todo el ciclo, otro tema básico es la subsistencia de las redes. Siempre que se genera una dinámica de participación, pues hay un principio y un fin. Pero los actores sociales que hemos integrado en una dinámica con frecuencia mantienen sus redes de integración, sus redes de cooperación. Os pongo ahí dos ejemplos que tampoco vamos a comentar, pero son dinámicas participativas que una vez acabado el proceso, pues bueno, han generado una integración de la sociedad civil y los diferentes stakeholders siguen interactuando. Me parece que me ha pasado algo, ¿no? Sobre esto voy a decir poco, y además creo que lamentablemente no está Noemi, ¿verdad?, que es la que está trabajando más la teoría del actor red. La red de construcción de conocimiento científico también es otro de los campos, yo diría que es el más fascinante, también es el más complejo, porque es entrar en la caja negra de cómo se produce el conocimiento científico. Hay muchas teorías como la de Latour que aparece ahí, en las que no se habla de un análisis de redes como un desarrollo matemático, pero que nos ofrece sugerencias. Mira, te acabábamos de citar. Estás hablando de... Entonces, el análisis de redes de base descriptiva y matemática con los planteamientos teóricos de Latour o de otros autores son bastante compatibles y seguramente sea un campo de desarrollo futuro. Sería dar una concepción ampliada a la red, ya no solo analizar interacción entre personas, sino interacción entre personas dando papel a instituciones, al conocimiento, a los útiles de producción del conocimiento. Otro campo para este tipo de análisis es la apropiación social de la ciencia, porque no hay que olvidar que la difusión del conocimiento y de la tecnología funciona casi siempre en red. Se puede hacer una red donde hay nodos, redes donde hay obstáculos para la transferencia de conocimiento y de tecnología, y se puede, cogiendo cualquier caso, hacer estudios de caso en que estas herramientas pues, nos ayudan a comprender bastante mejor la realidad.